Hola a todos, esto es Patercos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje Online patercos.com, y en el vídeo de hoy vamos a ver algo que me habéis pedido respecto al vídeo de cómo hacer el tutorial de cómo hacer una capa. Se llama cómo hacer una capa medieval o algo así, y es que en ese vídeo veíamos cómo hacer una capa pero con un largo mínimo de más o menos 1,50 m. Bueno, realmente quedaba en 1,40 por el tema del ancho del tejido. Entonces en este vídeo vamos a ver cómo hacer una capa del mismo estilo, pero si queremos que tenga cola y que pueda ser todo lo larga que queramos. Pero antes recordaros que por una suscripción de solo 10 € al mes podéis acceder a la Academia Online, donde hay un montón de clases disponibles con transformaciones de patronaje, sus acabados de costura, diferentes tipos de montaje de prendas, en fin, un montón de cosas para mejorar vuestro patronaje si sois profesionales, si sois aficionados, pero para mejorar vuestro patronaje desde casa a vuestro ritmo y como queráis, porque como se suele decir, nunca se deja de aprender. Y dicho esto, vamos a continuar con el vídeo de hoy. Vamos con la capa medieval. Para haceros una idea, vamos a hacer una capa de más o menos un largo de 1,80 de largo, por lo que arrastrará por el suelo, así que necesitaríamos unos 4 metros de tejido, y en este caso estoy usando un martelé, que es un terciopelo con este tipo de efecto, ¿no? Como de sombras, de agua. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es tener un sitio bien amplio donde poder extender todo el tejido. Como os he comentado, tengo 4 metros aquí y lo voy a extender totalmente abierto, es decir, con el ancho de 150 del tejido totalmente extendido, y lo doblaremos por la mitad. Por lo tanto, nos quedará un ancho de orillo a orillo de 150 y un largo de 200 centímetros, de 2 metros. Fijaros que estoy doblándolo, digamos que juntando por los lados orillo con orillo. Cuando ya lo tenemos bien doblado y bien extendido, que no queden arrugas, vamos a la parte donde lo hemos doblado, y desde una de las esquinas vamos a marcarnos el contorno del cuello. Yo le voy a poner unos 55 centímetros de contorno del cuello, por lo que voy a dividir 55 entre 3, y lo que me dé va a ser el radio, que desde la esquinita, veis que con el metro estoy marcando con alfileres esa distancia, es el radio de la circunferencia, y en total veis que como el tejido está doblado nos va a quedar los 55 centímetros en media circunferencia cuando lo desdoblemos. Lo medís para comprobar que está bien, me da unos 56, no tenéis que contar el orillo luego lo cortaremos, así que no contéis con eso. Y me da 56, pero esto hay que añadirle el margen de costura, entonces voy a medir 1 centímetro por dentro de donde he marcado los alfileres para ver cuánto me daría. Y me da 60 centímetros, por lo tanto con eso ya tenemos el margen de costura incluido, por lo que voy a cortar justo por los alfileres para que, como os digo, dentro del margen de costura queden los 60 centímetros. Esto es el contorno del cuello. No pasa nada, 1 centímetro más grande, 1 centímetro más pequeño, en esta clase de capa no se va a notar. Y ahora desde aquí, desde este contorno, mediríamos el largo, siguiendo toda la circunferencia. La parte corta, la parte por donde hemos doblado, va a ser el delantero. Ahora está cerrado, pero después lo abriremos. Y va a dar, por el ancho del tejido, va a quedar en 130 y algo de largo. Y esta otra parte, el largo, que es lo que podríamos darle todo lo que quisiéramos dependiendo de si tuviéramos más metros de tejido, esto va a ser el largo de la capa por la espalda. Donde estoy ahora es el centro espalda, que tendremos que ponerle una costura para poder unir los dos lados de la capa. Me queda de 180 centímetros.
porque como le hemos quitado en la esquina para el cuello, es un poco menos de 2 metros, para que lo tengáis en cuenta cuando queráis decidir qué largo le dais a la capa por la espalda. Si os fijáis, desde ahí, desde esa esquina de 180 de largo, tenemos que ir colocando alfileres dando forma de capa hasta llegar a la zona del delantero, que es más cortita. Por lo tanto, le iremos poniendo los alfileres en definición. Podéis ayudaros del metro, pero yo esto prefiero hacerlo a ojo, viendo un poco la forma curva que se me va quedando y moviendo los alfileres en consonancia, vamos. Si quiero que quede como más finito o si quiero que quede la curva más hacia afuera, pues lo vais viendo visualmente con los alfileres. Lo bueno es que lo podéis cambiar las veces que queráis. Esta línea de alfileres es la que nos marca por dónde vamos a cortar. Cuando la forma os convence, cogéis las tijeras y cortáis 1 centímetro hacia afuera, más o menos, centímetro, 2 centímetros, para luego poder, en el caso de que le queráis hacer dobladillo o lo que sea. Vamos a la espalda y cortamos el orillo. Ese trozo que nos ha sobrado, apartarlo, no lo arruguéis mucho, que lo vamos a utilizar para sacar la capucha. Y esta zona donde estamos cortando el orillo, os recuerdo que es la costura que le tenemos que hacer en centro espalda. Quedaros con la copla de esto, porque luego, como el tejido es muy grande, no lo voy a poder enseñar bien cuando estemos cosiendo. Y luego vamos a la parte que os he dicho, que era el delantero, que es por donde teníamos la doblez, y cortamos para que quede abierto por delante. Sí que es verdad que aquí lo hemos hecho doblándolo directamente, pero tenéis que tener en cuenta, si utilizáis un tejido con pelo, o sea, tipo terciopelo y tal, que ahora mismo, al haberlo doblado así, la dirección del pelo nos quedaría distinta en el lado derecho que en el lado izquierdo. Por lo tanto, esto tendríais que cortar 2 rectángulos de 2 de largo y a uno de ellos voltearlo para que la dirección del pelo nos quede exactamente igual en un lado y en otro, antes de haber hecho todo esto de la capa. Es porque el pelo, por el tema de la dirección, hace reflejo. Luego, en la base de la capucha vamos a ponerle los 60 centímetros que tenía el contorno del cuello. Aquí, como tenemos 2 partes, la capucha tendrá el lado izquierdo y el lado derecho, le ponemos 30 centímetros en cada parte, que es el primer alfiler, y el segundo sería si quisierais añadirle un poco más de volumen con un fuelle en el centro espalda, es decir, con un pliegue, y le he añadido unos 6 centímetros de fuelle. Y de altura le voy a dar unos 45 centímetros aquí de altura, que luego en realidad serían 90 porque tenemos las 2 piezas. Pues bien, con alfileres lo mismo que antes, vais marcando un poquito la formita de la capucha, que ahí en lo que es la parte de arriba de la cabeza tengo un poquito de forma curva, y lo vais viendo visualmente. Cuando ya lo tenéis, cortáis y le quitáis también el orillo del delantero. Los 60 centímetros que le habíamos dado ya tenían el margen de costura, por lo tanto cortáis cerca del alfiler y os marcáis el piquete del fuelle ahí en la espalda.
Ahora tendremos que coser por esta línea donde tenemos los alfileres para que la capucha nos quede unida por el centro espalda, pero primero vamos con la capa. Empezamos uniendo la capa por el centro espalda, la línea que os he dicho antes. Lo estoy haciendo con una costura francesa. Este es el segundo paso de la costura francesa, que como consejo, en este tejido, si utilizáis un tejido como este, en mi caso tiene elasticidad y resbala bastante por la parte de adentro, por lo tanto, fijaros, estoy utilizando la pata de cremallera porque me ayuda, me resulta más fácil manejar el tejido con esta pata para hacer la costura francesa. Y además estoy utilizando una aguja de punto de bola, una aguja para tejidos elásticos, porque si no las puntadas me saltan. Por si utilizáis un tejido elástico, tened esto en cuenta, si no os cosen bien las agujas normales. En la capucha lo mismo, vamos a hacer toda la costura esta curva. Como voy a hacer costura francesa, primero la junto revés con revés y después ya derecho con derecho. Una vez tengamos la capa hecha y la capucha también, vamos a juntarlas por la línea del escote. Empezamos en el centro espalda, después hacemos coincidir el centro delantero de un lado y del otro. Y la distancia en la capucha, recordar que le hemos puesto ahí unos 6 centímetros para hacer un pliegue, un fuelle, por lo tanto toda esa distancia que nos va a sobrar respecto a la capa, al escote de la capa, se lo hacemos en un plieguecito en el centro espalda. Tenéis el piquete que os marca dónde tenéis que empezar a doblar. Perdonad que lo esté tapando con el brazo, pero bueno, es un pliegue. Esto lo vamos a hacer también con una costura francesa, que podéis usar otra costura también. Si quisierais utilizar una con remallado o lo que fuera, también podéis hacerlo. Pero bueno, como no lleva forro, pues así queda bastante aseado. Ahora que ya tenemos la capucha unida, lo que tenemos que hacer es por todo el delantero y por el delantero de la capucha, es hacerle un dobladillo para que nos queden aseados los bordes. Un dobladillo de vuelta y vuelta. Y empezaríamos por uno de los del bajo del delantero, subiríamos, daríamos toda la vuelta a la capucha de una sola vez y llegaríamos al otro lado. Y para cerrar la capucha por delante, antes de hacer el dobladillo, os cortáis 2 tiras de cinta. Esta es cinta de raso, normal, de una mercería. Y le estoy dando el largo de 2 brazos, como si, bueno, de cada tira de un brazo abierto, es decir, cogéis las tiras, extendéis los brazos y cortáis la distancia que os dé, que será más o menos de 1 metro. Empezamos con el dobladillo. Si os cuesta mucho lo podéis hilvanar. A veces parece que hilvanar resta tiempo, pero si no tenéis mano todavía para hacer los dobladillos y que os queden igualados, sin alfileres ni nada, lo hilvanáis que no pasa nada. Cuando llegamos a la zona del corte con la capucha, donde está la costura, paramos antes de llegar y justo debajo de la costura le ponemos la cinta, la metemos por debajo del dobladillo. Y así, ahora al coser el dobladillo, a la vez estamos uniendo la cinta que nos va a cerrar el delantero.
Después de acabar el dobladillo volvemos a las zonas de las cintas, la doblamos hacia el exterior y le volvemos a pasar un pespunte por encima de donde estaría el pespunte del dobladillo. De esta manera lo que hacemos es que la cinta nos quede ya guiada hacia afuera. Y para terminar el bajo curvo tenéis muchas opciones. En el vídeo de la otra capa le poníamos una cinta de bies a modo de dobladillo. En este podéis hacerle como si fuera un repulgo súper pequeñín, porque las remalladoras caseras tienen la opción de hacer un remallado muy pequeñito, como un rulillo por el borde del tejido. Podéis hacer eso, y si no, en el canal tenéis también un vídeo de ideas para asear bajos curvos. Podéis mirarlo y escoger el que más os apetezca, y también dependiendo de para qué queréis la capa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis darle like, compartirlo o dejar un comentario. Abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.